Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en un capítulo que, la verdad, es la base de todo. Génesis 3. Se le conoce como la caída, y vamos a ver por qué es tan crucial. Usando varias fuentes teológicas, vamos a desentrañar qué significa realmente todo esto. Y para entender lo que va a pasar, hay que empezar un poquito antes. Antes de que toda la historia se ponga en marcha, hay una regla. Una sola regla, pero muy clara. Y es que las consecuencias de una simple elección, bueno, van a ser enormes. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Primero, veremos cómo era ese paraíso y la única prohibición que había. Luego, el momento clave, la caída de la humanidad. Después, claro, las consecuencias del pecado. Y aquí viene lo interesante. Veremos la primera promesa de redención. Y finalmente, cómo se empieza a dibujar el plan divino de restauración. Venga, pues empezamos. Sección 1. Un paraíso y una prohibición. A ver, ¿qué era el huerto del Edén? Pues las fuentes lo pintan como un lugar de comunión perfecta con Dios. Imaginen una relación sin barreras, total. La humanidad tenía dominio sobre todo, pero con una única restricción: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo se basaba en la obediencia y la confianza, y esa confianza se ponía a prueba con ese simple mandato. Y ahora sí llegamos al punto de inflexión, el momento en que todo cambia. Vamos a ver la caída de la humanidad. Fijaos en esto, que es muy sutil. Por un lado está el mandato clarísimo de Dios: no comerás, porque ciertamente morirás. Pero la tentación no llega como una orden directa, no. Llega como una pregunta casi inocente. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Lo que hace es sembrar la duda. ¿Es Dios realmente bueno? ¿Es su palabra de fiar? Ahí empieza todo. Y claro, hay que preguntarse, ¿quién es esta serpiente? Pues los textos son tajantes, no es un animal cualquiera. En Apocalipsis se la identifica como la serpiente antigua, o sea, el diablo, Satanás. Su táctica es siempre la misma: poner en duda la palabra de Dios y, ojo, prometer algo increíble, que seremos como dioses si desobedecemos. Una oferta muy tentadora, ¿verdad? Y así se produce el acto. Es importante la distinción que hacen algunas fuentes, como la Biblia de Scofield. Se nos dice que la mujer es engañada, pero que el hombre, Adán, transgrede sabiéndolo, sin ser engañado. O sea, fue una elección consciente. Al final, los dos desobedecen, y el resultado es inmediato: una nueva conciencia de su propio pecado y la vergüenza. Vale, han desobedecido. ¿Y ahora qué? Pues como era de esperar, esto tiene consecuencias. Y no son pequeñas. Vamos a verlas. Lo primerísimo que pasa es algo que nos suena a todos, ¿a que sí? El juego de la culpa. Adán le echa la culpa a la mujer y de paso a Dios por habérsela dado. La mujer, a su vez, le echa la culpa a la serpiente. Nadie asume su responsabilidad. Es una reacción increíblemente humana. Después de esto, llegan los juicios de Dios. Son sentencias que lo cambian todo. Para la serpiente, es maldecida, condenada a arrastrarse en un símbolo de humillación. Para la mujer, el dolor en el parto y una relación alterada con su marido. Para el hombre, el trabajo, que antes era un placer, ahora se convierte en una lucha. La tierra producirá espinos y cardos. Y para toda la humanidad, sin excepción, la muerte física pasa a ser una certeza. Pero el impacto va mucho más allá de lo personal. Es algo cósmico. Hay un versículo en Romanos que lo explica muy bien. Dice que la creación fue sujetada a vanidad, o sea, a futilidad, a corrupción. No por su culpa, sino por causa de esta caída. Y añade, en esperanza, un detalle que veremos luego. Pero la vida clave es que toda la creación se vio afectada. Y la consecuencia final, la más dura de todas, es la separación. Son expulsados del huerto. Y lo más importante, se bloquea el acceso al árbol de la vida. Esa comunión directa, cara a cara con Dios, se ha roto. Y esta ruptura, esta separación, es uno de los grandes temas que recorre la Biblia de principio a fin. Parece un panorama desolador, ¿verdad? Juicio, maldición, separación. Pero aquí, justo en mitad de la sentencia, las fuentes señalan algo increíble: un destello de esperanza totalmente inesperado. Escuchen bien este versículo porque es clave. Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Para muchos teólogos, este es uno de los versículos más importantes de todo el Antiguo Testamento. Es una bomba. De hecho, tiene un nombre técnico: el protoevangelio. Viene del griego y significa literalmente la primera buena noticia o el primer evangelio. ¿Por qué? Porque se considera la primerísima profecía sobre el Mesías. Es el primer anuncio de que habrá un redentor que vencerá a Satanás. Justo después de la caída, Dios ya está anunciando su plan de rescate.
Vamos a desglosarlo, que es fascinante. Tenemos dos bandos, la simiente de la mujer, que se interpreta como Cristo, contra la simiente de la serpiente, que es Satanás. Se habla de dos heridas. Una herida en el calcañar, que simboliza el sufrimiento y la muerte de Cristo. Es una herida dolorosa, pero no definitiva. Y luego está la herida en la cabeza, que es la derrota total, aplastante de Satanás por parte de Cristo en la cruz y la resurrección. Un golpe mortal. Vale, tenemos la promesa. Pero, ¿cómo empieza a hacerse realidad? Pues de una forma muy simbólica con lo siguiente que hace Dios. Recordemos que Adán y Eva, al sentir vergüenza, se habían hecho unos delantales de hojas, algo frágil, hecho por ellos mismos. Pues bien, Dios se los quita y les hace túnicas de pieles. Y esto es importantísimo. Para obtener pieles, un animal tuvo que morir. Es el primer sacrificio de sangre que vemos en la Biblia. Un inocente muere para cubrir la culpa y la vergüenza de los culpables. Un acto que ya apunta a algo mucho más grande en el futuro. Y este acto es el comienzo de lo que los teólogos llaman el hilo rojo de la redención. Empieza aquí, en Génesis 3, con este primer sacrificio. Continúa por todo el Antiguo Testamento con el sistema de sacrificios del templo. Llega a su punto culminante en el Nuevo Testamento con el sacrificio definitivo de Cristo en la cruz. Y la historia termina en Apocalipsis, con el paraíso finalmente restaurado. Todo está conectado. Muy bien, hemos visto la historia, pero ¿por qué importa tanto todo esto hoy? ¿Cuál es su significado duradero? Vamos a resumirlo. Pues mirad, es que este capítulo es la base de todo. Primero, introduce los dos temas centrales de toda la Biblia, el pecado humano y la necesidad de un Salvador. Segundo, desde una perspectiva teológica, explica el origen del mal, del sufrimiento y de la muerte en el mundo. Tercero, establece por qué es necesaria una redención, el gran problema que el resto de la Biblia se dedica a resolver. Y por último, y esto es increíble, demuestra que el plan de salvación de Dios no es un plan B, sino que empieza en el mismo momento de la caída. Al final, la historia es un círculo perfecto, como dice la Biblia de Estudio MacArthur. En el libro de Apocalipsis, el paraíso que fue perdido en Génesis será recuperado. La historia empieza con una puerta que se cierra en Génesis y termina con una puerta que se abre en Apocalipsis. Y con esto llegamos al final, y nos deja una pregunta en el aire. ¿Cómo es posible que una narrativa tan antigua, que habla de una caída y de una promesa de restauración, siga siendo tan relevante? ¿Cómo sigue moldeando hoy nuestra forma de entender la condición humana, el sufrimiento y, sobre todo, la esperanza?